Carlos siempre había sido un hombre acostumbrado a vivir a expensas de las mujeres. Su atractivo físico y su habilidad para decir las palabras adecuadas en el momento oportuno le habían permitido vivir una vida cómoda sin tener que esforzarse demasiado. Sin embargo, sabía que esta vida no duraría para siempre. Necesitaba una mujer rica que pudiera asegurarle una existencia lujosa sin preocupaciones. Helena Macmillan apareció en su vida en el momento perfecto. La única hija de un magnate empresarial, Helena se había convertido en la heredera de una inmensa fortuna tras la muerte repentina de su padre, Don Macmillan, debido a un derrame cerebral. La pérdida de su padre había dejado a Helena devastada y vulnerable, y Carlos vio en esta vulnerabilidad una oportunidad dorada. Carlos comenzó a cortejar a Helena con una precisión calculada. Sabía exactamente qué decir para ganarse su confianza y hacerla sentir que él era el hombre que podría protegerla y cuidarla. Sus promesas vacías y su encanto superficial la envolvieron rápidamente. Helena, cegada por el dolor y la soledad, cayó en la trampa de Carlos. En su momento más débil, cuando la pérdida de su padre todavía estaba fresca, aceptó la propuesta de matrimonio de Carlos. La boda se planeó apresuradamente. Carlos estaba decidido a consolidar su control sobre la fortuna de Helena lo antes posible. Sin embargo, había un obstáculo que no había previsto. Manuel, el mejor amigo de Don Macmillan y el encargado de supervisar las finanzas de la familia. Manuel, un hombre astuto y experimentado, vio a través de la fachada de Carlos desde el principio. Sabía que Carlos no era más que un cazafortunas y estaba decidido a proteger el legado de su amigo. Insistió en que se firmara un acuerdo prenupcial antes de la boda, un documento que garantizaría que la fortuna de Helena permanecería intacta, independientemente del resultado del matrimonio. Helena, cariño, debes entender que esto es por tu bien, insistió Manuel con firmeza. Tu padre habría querido que estuvieras protegida. Carlos, aunque enfurecido por la intrusión de Manuel, sabía que no tenía más remedio que aceptar. Si se negaba, corría el riesgo de perder a Helena y con ella el acceso a su fortuna. Así que, con una sonrisa fingida, aceptó los términos del acuerdo prenupcial, aunque en su mente ya estaba maquinando maneras de sortear estas restricciones. La boda fue un evento grandioso, con la alta sociedad reunida para celebrar la unión. Pero detrás de las sonrisas y los brindis se gestaba un plan mucho más oscuro. Carlos, aunque limitado por el acuerdo prenupcial, estaba decidido a encontrar la manera de hacerse con el control de la fortuna de Helena. Sabía que, con el tiempo, podría manipularla para que confiara en él lo suficiente como para permitirle acceso a su riqueza. Helena, por su parte, se esforzaba por seguir adelante con su vida. La pérdida de su padre era una herida profunda que todavía no había sanado, y aunque Carlos parecía ser el compañero perfecto, no podía evitar sentir una inquietud persistente en su corazón. Había algo en la manera en que Carlos se comportaba, una frialdad detrás de su sonrisa que la hacía dudar. Manuel, siempre vigilante, continuaba observando a Carlos de cerca. Sabía que un hombre como él no se rendiría tan fácilmente. Se aseguraba de que todas las transacciones financieras de Helena fueran cuidadosamente monitoreadas y que Carlos no tuviera acceso a las cuentas bancarias ni a las inversiones. A medida que pasaban los meses, la verdadera naturaleza de Carlos comenzó a emerger. Aunque seguía siendo encantador en público, en privado se mostraba impaciente y frustrado por las limitaciones impuestas por el acuerdo prenupcial. Su resentimiento hacia Manuel crecía y empezaba a buscar maneras más sutiles de erosionar la confianza de Helena en su viejo amigo.
Un día, mientras Elena revisaba algunos documentos en la oficina que solía ser de su padre, Carlos entró con una expresión calculadora. «Amor», dijo con voz suave, «¿no crees que ya es hora de que confiemos el uno en el otro completamente? Después de todo somos marido y mujer». Elena levantó la vista, sorprendida por el tono de su voz. «¿A qué te refieres, Carlos?» «Bueno», continuó él, «quizás es hora de que me involucre más en las decisiones financieras. Podríamos ser un verdadero equipo como lo eran tus padres». Elena sintió un nudo en el estómago. La insistencia de Carlos en este tema la inquietaba, pero no quería parecer desconfiada. «No estoy segura, Carlos. Manuel siempre ha manejado estas cosas. Él sabe lo que hace». Carlos puso una mano en su hombro y la apretó ligeramente. «Confía en mí, Elena. Juntos podemos llevar el legado de tu padre a nuevas alturas». Esa noche, mientras Elena intentaba dormir, las palabras de Carlos resonaban en su mente. Quería creer en él, pero una parte de ella no podía ignorar las advertencias de Manuel y sus propias dudas. Sabía que debía ser cautelosa, pero también deseaba desesperadamente encontrar un compañero en quien pudiera confiar plenamente. Así, en medio de la oscuridad y la incertidumbre, Elena se encontró en una encrucijada. ¿Debería seguir su intuición y mantener las defensas altas? ¿O debería abrir su corazón y confiar en el hombre que había prometido protegerla? Elena decidió, al menos por el momento, confiar en Carlos. La soledad y el dolor de la pérdida de su padre la hacían anhelar un apoyo cercano, y aunque sus dudas persistían, quería creer que Carlos era el hombre adecuado para estar a su lado. Así, permitió que él comenzara a involucrarse más en algunos aspectos menores de las finanzas, pero siempre bajo la supervisión estricta de Manuel. Los primeros meses de matrimonio transcurrieron con relativa calma. Carlos, aunque frustrado por las restricciones impuestas por el acuerdo prenupcial y la vigilancia de Manuel, disfrutaba del lujo y la comodidad que la riqueza de Elena le proporcionaba. Compraba ropa cara, organizaba cenas extravagantes y se permitía todos los caprichos que jamás había soñado. Sin embargo, esta vida de lujo también le recordaba constantemente que su acceso a la verdadera fortuna de Elena estaba limitado. Un día, mientras revisaba unos documentos en la oficina de su padre, Elena comenzó a sentirse mareada. Al principio pensó que se debía al estrés y a la carga de trabajo, pero los episodios de mareo se volvieron más frecuentes. Preocupada, decidió hacerse un chequeo médico completo. La noticia fue devastadora. Elena fue diagnosticada con leucemia. El mundo se le vino abajo y de inmediato comenzó a recibir tratamientos intensivos. Carlos, por su parte, mostró una fachada de apoyo y preocupación, pero en su interior veía la enfermedad de Elena como una oportunidad. «¿Cómo te sientes hoy?», preguntó Carlos una mañana mientras le llevaba el desayuno a la cama. «Estoy cansada, Carlos. Estos tratamientos me están agotando», respondió Elena con una voz débil pero agradecida por el gesto. Carlos le sonrió con suavidad y le acarició la frente. «No te preocupes, amor. Vamos a superar esto juntos». Sin embargo, detrás de esa fachada cariñosa, Carlos mantenía sus actividades turbias. Continuaba con sus relaciones extramaritales y en lugar de mostrar preocupación genuina por la salud de Elena, empezaba a planear cómo podría beneficiarse de su posible muerte. Elena, a pesar de su enfermedad, seguía intentando manejar los negocios de su padre. La presión y el estrés eran inmensos, pero su espíritu fuerte la impulsaba a seguir adelante. No quería que el legado de su padre se desmoronara. Manuel, consciente del estado de salud de Elena y de las verdaderas intenciones de Carlos,
redobló sus esfuerzos para proteger los intereses de la familia. Visitaba a Elena con frecuencia y supervisaba todas las transacciones financieras, asegurándose de que Carlos no tuviera acceso a los fondos. Un día, mientras Elena estaba en el hospital, Carlos tuvo una conversación con uno de los médicos que trataba a Elena. Fue entonces cuando una idea perversa comenzó a tomar forma en su mente. Decidió sabotear el tratamiento de Elena para acelerar su muerte y así poder reclamar la herencia. Comenzó a reemplazar los medicamentos de Elena con placebos que compraba en una farmacia clandestina. Elena, sin sospechar nada, continuaba su tratamiento, pero su salud no mejoraba. De hecho, empezó a deteriorarse más rápidamente. Carlos observaba con frialdad cómo la enfermedad consumía a Elena. En sus momentos más oscuros, se imaginaba la vida que podría llevar una vez que ella falleciera. La casa, los negocios, el dinero, todo sería suyo. No podía evitar sentirse ansioso ante la perspectiva de la libertad financiera que tanto anhelaba. Elena, cada vez más débil, comenzó a sospechar que algo no estaba bien. Los tratamientos no parecían tener el efecto esperado, y su cuerpo se sentía más frágil día a día. Una noche, mientras estaba acostada en la cama, le dijo a Carlos: «¿Crees que hay algo que no estamos viendo, Carlos? Me siento peor a pesar de los tratamientos». Carlos le tomó la mano y le dedicó una mirada que pretendía ser de consuelo. «Tal vez solo necesitas más tiempo, Elena. Los doctores dicen que estos tratamientos pueden ser impredecibles». Pero Elena no estaba convencida. Decidió hablar con Manuel al respecto, sintiendo que él sería el único que podría ayudarla a entender lo que estaba ocurriendo. Al día siguiente, Manuel la visitó en su casa. «Manuel, necesito hablar contigo», dijo Elena con voz débil pero firme. «Claro, Elena. ¿Qué sucede?». Manuel se sentó junto a su cama notando lo frágil que se había vuelto. «No estoy mejorando, Manuel. Siento que hay algo que no está bien con mi tratamiento. ¿Podrías revisar los medicamentos y asegurarte de que todo esté en orden?». Manuel asintió, sabiendo que las preocupaciones de Elena debían ser tomadas en serio. «Por supuesto, Elena. Revisaré todo personalmente». Manuel comenzó a investigar discretamente. Contactó a los médicos y revisó los registros médicos de Elena. Fue entonces cuando descubrió las discrepancias en los medicamentos que se le estaban administrando. Alarmado, confrontó a Carlos. «Carlos, necesito hablar contigo ahora mismo», dijo Manuel con voz severa. Carlos, sorprendido por el tono autoritario de Manuel, trató de mantener la compostura. «¿Qué pasa, Manuel?». «Los medicamentos de Elena han sido alterados. Alguien está saboteando su tratamiento. ¿Sabes algo al respecto?». Carlos sintió una oleada de pánico, pero rápidamente disimuló su nerviosismo. «¿Qué estás insinuando, Manuel? Yo no haría algo así». «Espero que no», dijo Manuel con frialdad. «Porque si descubro que tienes algo que ver con esto, no descansaré hasta verte en prisión». La tensión entre los dos hombres era palpable. Manuel sabía que Carlos era capaz de cualquier cosa y estaba decidido a proteger a Elena y el legado de su amigo. La batalla por la verdad y la justicia había comenzado y el desenlace sería crucial para todos los involucrados. Carlos, consciente de que sus acciones estaban bajo sospecha, comenzó a planear su siguiente movimiento. No permitiría que nada se interpusiera en su camino hacia la riqueza que tanto anhelaba, incluso si eso significaba enfrentar a Manuel en una confrontación final. Elena, cada vez más debilitada por la enfermedad, sabía que su tiempo era limitado. La conversación con Manuel había encendido una chispa de esperanza en su corazón, pero también la había llenado de temor.
Necesitaba actuar rápidamente para asegurar el futuro de su hijo, Luis, y protegerlo de las garras de Carlos. La historia de Luis era un secreto bien guardado. 5 años atrás, Elena había tenido una relación con Ricardo, un amigo de la infancia. Aunque se amaban profundamente, el padre de Elena, Don Macmillan, se oponía vehementemente a su relación debido a la modesta posición social de Ricardo. Cuando Elena quedó embarazada, su padre toleró la situación temporalmente, pero una vez que Luis nació, Don Macmillan actuó con dureza. Expulsó a Ricardo y a su nieto, y les dio una suma de dinero considerable para que se alejaran y no volvieran a contactar a Elena. A pesar de la distancia y el tiempo, Elena nunca dejó de pensar en su hijo. Mantenía contacto secreto con Ricardo y seguía el crecimiento de Luis a través de cartas y fotografías. Sabía que Ricardo había encontrado una nueva familia y que Luis estaba bien cuidado, pero la culpa y el dolor de estar separada de su hijo nunca la abandonaron. Consciente de la inminente amenaza que representaba Carlos, Elena decidió que era momento de revelar la verdad y asegurar que Luis recibiera lo que por derecho le correspondía. Una tarde, pidió a Manuel que la visitara en el hospital. «Manuel, necesito contarte algo muy importante», dijo Elena, su voz apenas un susurro. «Lo que sea, Elena». «Estoy aquí para ayudarte», respondió Manuel tomando su mano con gentileza. Elena respiró hondo y comenzó a contarle a Manuel sobre Luis y Ricardo, y cómo su padre había intervenido para mantenerlos separados. Manuel escuchó atentamente, asimilando cada detalle con una expresión de profunda preocupación. «Debo asegurarme de que Luis reciba toda mi herencia», continuó Elena. «Quiero que tú y Ricardo sean sus guardianes. Confío en ti, Manuel, para que protejas a mi hijo y lo cuides cuando yo ya no esté». Manuel asintió solemnemente. «Haré todo lo que esté en mi poder, Elena. Prometo que Luis estará a salvo y que su futuro estará asegurado». Juntos comenzaron a planear los detalles del testamento de Elena. Cada paso se tomó con sumo cuidado para garantizar que Carlos no pudiera interferir. Elena sabía que su esposo haría lo imposible para apoderarse de su fortuna y no podía permitir que eso ocurriera. Mientras tanto, Carlos, cada vez más impaciente y desesperado, continuaba maquinando sus propios planes. La enfermedad de Elena parecía empeorar día a día, y él estaba convencido de que no pasaría mucho tiempo antes de que ella falleciera. Sin embargo, no contaba con la astucia y determinación de Manuel. Una noche, mientras Elena descansaba en el hospital, Manuel se reunió en secreto con Ricardo. El reencuentro fue emotivo, pero también estuvo cargado de una gravedad palpable. «Ricardo, Elena ha confiado en mí para asegurar el futuro de Luis», dijo Manuel. «Ella quiere que seas el tutor legal de su hijo y que te asegures de que Carlos no pueda tocar un solo centavo de su herencia». Ricardo, con lágrimas en los ojos, asintió. «Haré todo lo que sea necesario para proteger a Luis y honrar la memoria de Elena. Siempre la he amado y jamás permitiré que su hijo sufra». Juntos, comenzaron a trazar un plan para el futuro de Luis. Manuel se encargó de los aspectos legales, asegurando que todos los documentos estuvieran en orden y que no hubiera cabos sueltos. Ricardo, por su parte, se preparó para recibir a Luis en su hogar y brindarle el amor y el apoyo que necesitaría tras la muerte de su madre. Elena, consciente de que sus días estaban contados, encontró un poco de paz sabiendo que su hijo estaría a salvo. Manuel y Ricardo se convirtieron en sus pilares de apoyo, asegurándole que todo estaba bajo control. A medida que su salud se deterioraba, Elena hizo arreglos detallados para su funeral.
Quería que todo estuviera perfecto. Una despedida digna que reflejara el amor y la devoción que sentía por su familia y amigos. Dejó cartas para Luis, para que las leyera en diferentes etapas de su vida, asegurándose de que siempre sintiera su presencia y su amor. Finalmente, una noche tranquila, Elena cerró los ojos por última vez y dejó este mundo rodeada de la calidez de sus recuerdos y el amor de sus seres queridos. La noticia de su fallecimiento sacudió a todos los que la conocían, pero especialmente a aquellos que estaban más cerca de ella. Carlos, por su parte, se mantuvo en su papel de esposo afligido, aunque en su interior ya estaba planeando sus próximos movimientos. Creía firmemente que, como esposo de Elena, sería el principal beneficiario de su herencia. Pasó las noches fantaseando sobre la vida de lujo que estaba a punto de alcanzar, sin saber que Elena había planeado minuciosamente cada detalle para evitar precisamente eso. El día del funeral de Elena llegó, y fue una ceremonia solemne y llena de emoción. Familiares, amigos y conocidos se reunieron para rendir homenaje a una mujer que había tocado muchas vidas con su bondad y generosidad. Manuel y Ricardo estaban allí, ambos conscientes de la pesada responsabilidad que recaía sobre sus hombros ahora que Elena se había ido. Tras el funeral, se organizó una reunión en la oficina del notario para la lectura del testamento de Elena. Carlos llegó con una sonrisa apenas disimulada, seguro de que sus sueños de riqueza estaban a punto de hacerse realidad. Manuel, con la compostura y seriedad que lo caracterizaban, tomó asiento junto a Ricardo, quienes mantenían una expresión solemne y reservada. El notario, un hombre mayor con una voz grave y autoritaria, comenzó a leer el documento. «Este es el último testamento y voluntad de Elena Macmillan», anunció, captando de inmediato la atención de todos los presentes. Carlos se inclinó hacia adelante, ansioso por escuchar las palabras que creía que lo harían inmensamente rico. Pero a medida que el notario continuaba, su expresión se fue transformando de expectativa a incredulidad. «Dejo toda mi herencia a mi hijo Luis, bajo la tutela de Ricardo y Manuel», leyó el notario con claridad. «Mi esposo, Carlos, no recibirá nada de mis bienes ni de mis activos». Carlos se quedó paralizado, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. «¿Qué? Esto es una farsa», gritó, levantándose de su asiento. «Soy su esposo. Tengo derecho a esa herencia». Manuel, con una calma imperturbable, se volvió hacia Carlos. «Elena fue muy clara en sus deseos, Carlos. Toda la herencia es para Luis. No tienes ningún derecho sobre los bienes». «No puedes hacerme esto», exclamó Carlos, su rostro rojo de ira y frustración. «Esto no ha terminado». Pero para Manuel y Ricardo, la lectura del testamento fue la confirmación de que habían cumplido con la última voluntad de Elena. Sabían que ahora su deber era proteger a Luis y asegurarse de que Carlos no pudiera hacerle daño. Carlos, sintiéndose humillado y furioso, salió de la oficina del notario con un solo pensamiento en mente: venganza. No podía soportar la idea de que todo lo que había planeado se desmoronara tan fácilmente. Decidido a recuperar lo que creía que era suyo por derecho, comenzó a idear un plan oscuro y retorcido. Sabía que la única manera de doblegar a Manuel y Ricardo era atacarles donde más les dolía, y eso significaba ir tras Luis. Carlos comenzó a vigilar cuidadosamente los movimientos de Ricardo y Manuel, esperando el momento perfecto para actuar. Su obsesión con la venganza crecía día a día, alimentada por su odio y su sed de poder. Descubrió que la niñera de Luis, una joven llamada Marta, llevaba al niño al parque todos los miércoles por la tarde.
En esos momentos salían de la zona de seguridad del vecindario, lo que proporcionaba la oportunidad perfecta para ejecutar su plan. Carlos, con una frialdad calculadora, decidió que el próximo miércoles sería el día. El primer paso fue adquirir las herramientas necesarias para el secuestro. Compró un coche viejo con placas falsas y un arma de electrochoque para someter a Marta si era necesario. La noche anterior al secuestro, Carlos no pudo dormir. Su mente estaba llena de pensamientos sobre el éxito de su plan y la venganza que pronto obtendría. Finalmente, llegó el miércoles. Carlos condujo hasta el parque y estacionó su coche en una calle cercana, desde donde podía ver claramente la entrada. Se aseguró de que nadie lo estuviera observando y ajustó su posición para tener una buena vista de la llegada de Marta y Luis. A las 3 en punto, como había previsto, Marta apareció con Luis. El niño estaba lleno de energía, corriendo y riendo, mientras Marta intentaba mantener su ritmo. Carlos sintió una mezcla de ansiedad y excitación mientras los observaba. Sabía que no podía permitirse ningún error. Cuando Marta y Luis llegaron al centro del parque, Carlos salió de su coche y se dirigió hacia ellos con paso decidido. Su corazón latía con fuerza, pero su rostro mostraba una frialdad imperturbable. Al acercarse, vio a Marta sentarse en un banco mientras Luis jugaba con otros niños cerca. Carlos se detuvo a unos metros de distancia y esperó el momento adecuado. Cuando Marta miró su teléfono, aprovechó la distracción para acercarse a Luis. «Hola, Luis», dijo Carlos con una sonrisa forzada. «¿Te gustaría venir conmigo? Tu mamá me envió a buscarte». Luis, desconcertado pero sin sospechar, miró a Carlos con curiosidad. «¿Mi mamá?» «Sí», insistió Carlos extendiendo la mano. «Vamos, te llevaré a verla». Antes de que Luis pudiera responder, Marta levantó la vista y vio a Carlos. «¿Quién es usted?», preguntó con desconfianza, poniéndose de pie rápidamente. Carlos no dudó. Sacó el arma de electrochoque y apuntó a Marta. «No hagas ruido y nadie saldrá herido», dijo en voz baja pero firme. Marta, asustada, retrocedió, pero no pudo reaccionar lo suficientemente rápido. Carlos la inmovilizó con un disparo rápido del arma, y ella cayó al suelo, inconsciente. Luis comenzó a llorar, asustado por lo que había sucedido. Carlos lo levantó rápidamente y lo llevó al coche. «Tranquilo, todo estará bien», dijo con una voz que pretendía ser tranquilizadora mientras metía a Luis en el asiento trasero. Con el niño asegurado, Carlos condujo rápidamente fuera del parque, evitando las calles principales para no llamar la atención. Su mente trabajaba frenéticamente, revisando cada detalle de su plan. Tenía un lugar seguro preparado, donde mantendría a Luis mientras negociaba con Manuel y Ricardo. Mientras tanto, en el parque, Marta comenzó a recuperar la conciencia. Dolorida y desorientada, se dio cuenta de que Luis había desaparecido. Con todas sus fuerzas, sacó su teléfono y llamó a Manuel, su voz temblando de miedo. «¡Manuel! ¡Se llevaron a Luis! ¡Un hombre! Me atacó y se lo llevó». Apenas podía hablar entre sollozos. Manuel, al otro lado de la línea, sintió un frío intenso recorrer su cuerpo. «¿Dónde estás? Llamaré a la policía inmediatamente», respondió, su voz firme a pesar del pánico interno. El secuestro de Luis activó una respuesta rápida de las autoridades. Ricardo, al enterarse de la noticia, se sintió consumido por la desesperación y la culpa. Sabía que Carlos estaba detrás de esto y que no se detendría ante nada para lograr su objetivo. Manuel, con su experiencia y contactos, coordinó la búsqueda de Luis, movilizando todos los recursos posibles. Se establecieron puntos de control en las carreteras y se revisaron las cámaras de seguridad de la ciudad,
La prioridad era encontrar a Luis antes de que Carlos pudiera hacerle daño. Carlos, mientras tanto, llegó a su escondite, un viejo almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Sacó a Luis del coche y lo llevó adentro, donde había preparado una pequeña habitación con una cama y algunas provisiones. «Vas a quedarte aquí un tiempo, Luis», dijo, tratando de sonar amigable. «Tu mamá vendrá a buscarte pronto». Luis, asustado y confundido, no entendía por qué este hombre lo había llevado allí. «Quiero ver a mi mamá», sollozó. Carlos suspiró, sabiendo que mantener al niño tranquilo sería uno de los mayores desafíos. «Todo estará bien, te lo prometo», dijo, aunque sabía que sus promesas eran vacías. La tensión continuaba aumentando, mientras Manuel y Ricardo trabajaban sin descanso para localizar a Luis. Sabían que cada minuto contaba y que Carlos era un hombre peligroso y desesperado. La confrontación final estaba cerca, y el desenlace de esta pesadilla sería decisivo para el futuro de Luis y la memoria de Elena. Carlos miraba a Luis, quien seguía sollozando en la pequeña habitación improvisada en el almacén abandonado. La angustia del niño era palpable, y aunque Carlos intentaba mantener la calma, la tensión y el estrés empezaban a afectarlo. Sabía que no podía permanecer en ese lugar por mucho tiempo, sin ser descubierto. Mientras tanto, Manuel y Ricardo no descansaban. Cada llamada telefónica, cada pista, por pequeña que fuera, se seguía con meticulosidad. La red de contactos de Manuel en la policía y en otros organismos de seguridad se desplegó rápidamente, formando un cerco en torno a Carlos. El día acordado para el secuestro, Carlos se preparaba para mover a Luis a un lugar más seguro. Sin embargo, no contaba con la inesperada presencia de Juan Mayo, un guardabosques local que patrullaba la zona cercana al almacén. Juan, un hombre robusto y observador, notó algo inusual en el comportamiento de Carlos y decidió investigar más de cerca. Cuando Carlos salió del almacén con Luis, Juan se le acercó sigilosamente. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó con voz autoritaria, notando la expresión asustada de Luis. Carlos, sorprendido y sin tiempo para pensar, intentó disimular. «Solo estoy cuidando de mi sobrino», respondió nerviosamente. Juan no estaba convencido. «Déjame hablar con él», exigió, dando un paso adelante. Carlos, viendo que su plan estaba en peligro, sacó el arma de electrochoque. «No te acerques más», amenazó, pero su mano temblaba. Antes de que pudiera reaccionar, Juan se abalanzó sobre Carlos con una rapidez sorprendente. En un movimiento fluido, logró desarmarlo y reducirlo al suelo. Luis, aterrorizado, retrocedió unos pasos, pero Juan rápidamente lo calmó. «Todo está bien ahora, hijo. Estás a salvo». Juan ató las manos de Carlos con una cuerda que llevaba y llamó a la policía. En cuestión de minutos, las sirenas se oyeron a lo lejos. Manuel y Ricardo, quienes habían estado siguiendo de cerca la operación, llegaron al lugar, justo cuando la policía arrestaba a Carlos. «¡Luis!», gritó Ricardo al ver a su hijo. Corrió hacia él y lo abrazó con fuerza, las lágrimas de alivio rodando por sus mejillas. Manuel, aunque más contenido, no pudo evitar sentir una profunda gratitud hacia Juan. «Gracias, Juan. Nos has salvado», dijo Manuel, estrechando la mano del guardabosques. «Solo hice lo que cualquier persona haría», respondió humildemente Juan. Carlos fue llevado ante la justicia rápidamente. Los cargos de secuestro y agresión eran claros y contundentes. En el tribunal, su semblante arrogante se desvaneció al enfrentarse a las pruebas y testimonios en su contra. La sentencia fue severa. Muchos años de prisión sin posibilidad de libertad condicional.
Manuel y Ricardo se sintieron aliviados, aunque sabían que el trauma de la experiencia afectaría a Luis por un tiempo. Se comprometieron a darle todo el apoyo y amor necesarios para superar este episodio oscuro. El juicio de Carlos no solo fue una victoria legal, sino también una reafirmación de la justicia y la integridad que Elena había deseado para su hijo. Luis crecería sabiendo que estaba rodeado de personas que lo amaban y protegían, cumpliendo así la última voluntad de su madre. Con Carlos tras las rejas y la amenaza eliminada, Manuel, Ricardo y Luis pudieron finalmente comenzar a reconstruir sus vidas, honrando la memoria de Elena con cada paso que daban hacia un futuro más seguro y brillante. Ricardo se dedicó por completo al cuidado de Luis. Cada mañana lo llevaba al colegio, asegurándose de que estuviera bien preparado y animado para el día. Las tardes las pasaban juntos, jugando en el parque o trabajando en proyectos escolares. Ricardo siempre encontraba el momento para hablarle sobre Elena. Tu mamá era una mujer increíble, Luis. Siempre quiso lo mejor para ti, le decía Ricardo con ternura. Quiero que nunca olvides lo especial que eras para ella. Manuel, por su parte, seguía visitando regularmente. Era como un abuelo para Luis, compartiendo historias y enseñanzas de la vida. Se aseguraba de que todo estuviera en orden, desde las finanzas hasta la seguridad del hogar, cumpliendo así su promesa a Elena. Una tarde, durante una de sus visitas, Manuel llevó a Luis y Ricardo a un café cercano. Mientras disfrutaban de unos pasteles, Manuel compartió una noticia que alegró a todos. Ricardo, Luis, hay alguien que quiero que conozcan, dijo Manuel con una sonrisa. Una mujer de su edad se acercó a la mesa con una niña pequeña. Esta es Bel y su hija, Ana. Ricardo saludó a Bel con calidez. Habían hablado algunas veces antes y siempre sintió una conexión especial con ella. Bel era una madre soltera que vivía en el mismo vecindario y trabajaba en la escuela de Luis. «Hola, Ricardo. Hola, Luis», dijo Bel con una sonrisa, mientras Ana se acercaba tímidamente a Luis. Los niños, inicialmente tímidos, pronto comenzaron a jugar juntos, dejando que sus risas llenaran el café. Bel y Ricardo intercambiaron miradas cómplices, sintiendo una conexión que ambos habían estado buscando. Con el tiempo, la relación entre Ricardo y Bel floreció. Las dos familias se unieron, creando un hogar lleno de amor y comprensión. Ana y Luis se convirtieron en grandes amigos y, poco a poco, en hermanos. Ricardo nunca dejó de hablarle a Luis sobre Elena. Cada aniversario, cada cumpleaños y en los momentos especiales siempre había un momento para recordar y honrar su memoria. Mantenía vivo el espíritu de Elena en sus corazones, asegurándose de que Luis nunca olvidara el amor y el sacrificio de su madre. Las nuevas dinámicas familiares trajeron consigo una serie de actividades y celebraciones. Organizaban picnics en el parque, celebraban juntos los cumpleaños y las fiestas, y se apoyaban mutuamente en los momentos difíciles. Era un hogar lleno de risas, amor y apoyo incondicional. Manuel, aunque envejecido, encontraba una renovada energía al ver la felicidad en los ojos de Luis y Ana. Su promesa a Elena se había cumplido, y él estaba presente para ver cómo la familia crecía y prosperaba. Luis, por su parte, prosperó en su nuevo entorno. Con el amor y el apoyo de su padre, su nueva madre y su hermana, creció en un ambiente lleno de seguridad y afecto. Desarrolló habilidades sociales y académicas sólidas, y siempre llevaba consigo los valores y enseñanzas de su madre. La familia de Elena miraba hacia el futuro con esperanza y confianza. Los desafíos del pasado habían fortalecido sus lazos y habían construido una base sólida de amor y comprensión. Cada paso que daban
era un testimonio del legado de Elena y de la promesa de un futuro brillante y feliz. A medida que los años pasaban, Ricardo y Belle consolidaron su relación y finalmente se casaron en una ceremonia sencilla pero emotiva, rodeados de amigos y familiares. Luis y Ana fueron los testigos de este nuevo comienzo, felices de ver a sus padres unir sus vidas oficialmente. La familia siguió creciendo y fortaleciéndose. Luis y Ana desarrollaron un vínculo inseparable, apoyándose mutuamente en cada etapa de sus vidas. Las enseñanzas y recuerdos de Elena siempre estuvieron presentes, guiándolos y dándoles fuerza. Cada aniversario de la muerte de Elena, la familia se reunía para honrar su memoria, compartiendo historias y recordando los momentos felices. Era una tradición que mantenía viva su presencia y aseguraba que su legado perdurara en las generaciones futuras. Finalmente, la familia de Elena encontró la paz y la felicidad que tanto habían buscado. Con la amenaza de Carlos detrás de ellos, pudieron construir una vida llena de amor, risas y promesas cumplidas. El futuro estaba lleno de esperanza y cada miembro de la familia sabía que juntos podían superar cualquier obstáculo y construir una vida plena y significativa. La historia de Elena, Ricardo, Luis, Manuel y Carlos es un retrato multifacético del amor, el sacrificio, la lealtad y la justicia. Desde las dificultades y tragedias hasta los momentos de felicidad y esperanza, el viaje de estos personajes ha creado una obra llena de emoción y un profundo significado humanista. Elena, con su amor y sacrificio ilimitado por su hijo, planificó meticulosamente para proteger a Luis de los peligros potenciales. Su fortaleza y determinación al enfrentar la enfermedad y asegurar el futuro de su hijo destacan las cualidades admirables de una madre. La historia de Elena me conmovió y me llenó de admiración, recordándome el amor incondicional que los padres sienten por sus hijos. Ricardo, el padre dedicado, demostró claramente su amor y responsabilidad hacia Luis. Su constancia en cuidar y proteger a su hijo, así como en mantener viva la memoria de Elena en el corazón de Luis, muestra que es un padre extraordinario. El viaje de Ricardo es un testimonio de la lealtad y el profundo afecto entre padre e hijo. Manuel, en su rol de tutor y amigo de la familia, no dudó en proteger a Luis y asegurar que los deseos de Elena se cumplieran. Su sabiduría y lealtad fueron fundamentales para proteger a la familia de los planes malvados de Carlos. Finalmente, la derrota y el castigo de Carlos aportan una sensación de justicia y satisfacción. Él encarna la codicia y la traición, y su destino final es una lección sobre las consecuencias de las acciones malvadas. En conclusión, la historia de Elena y su familia es una oda a la resiliencia humana, una celebración del amor y una afirmación de que, incluso en las circunstancias más oscuras, la luz de la verdad y la justicia siempre encontrará su camino. Si encuentras esta historia tan conmovedora, por favor dale me gusta y comenta para hacernos saber cómo te sientes. No olvides suscribirte al canal para no perderte otras historias significativas.